Hoy es 1 de septiembre del año 2024. Hoy es el primer domingo del mes. Y como saben, el primer domingo de cada mes, celebramos lo que es la Santa Cena. El recordatorio en la unión del pacto que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por su pueblo. Entonces, hermanos, durante esta mañana estaremos viendo y le estaremos dando continuidad al Salmo 23, y en este caso en el versículo 2. Recuerden que vamos avanzando conforme al texto. Vamos a leer juntos el Salmo 23, versículo 1 y versículo 2, pero solamente la primera parte, hasta donde está el punto y coma, es decir, hasta donde dice descansar. ¿Ok? Juntos, hermanos, dice la palabra del Señor: Jehová nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hasta ahí, mis hermanos. Listo. Ahora que la Escritura, hermanos, nos ha hablado por medio de David y nos ha hecho saber que el Señor es nuestro pastor y que también nada nos faltará, es tiempo de movernos, como dice la Escritura, a lugares de delicados pastos en donde nos hará descansar. Estábamos en este lugar, hermanos. El Señor nos dice: yo soy el pastor. Yo lo reconozco, sé quién es Él, y sé y llego a la conclusión de que nada me faltará. Ahora es tiempo, como dijimos, de movernos a lugares delicados, a donde los pastos están frescos y verdes, y sobre de ellos poder descansar. Como hemos venido diciendo, la comparación que Dios hace entre los hombres y las ovejas tiene un propósito, y esto es que podamos asimilar que ambas conductas, tanto del hombre como la oveja, son semejantes. Para que una oveja se eche a descansar, necesita por lo menos 4 cosas. Para que ella pueda agazaparse, es decir, que sus patitas estén bien sobre los pastos y pueda descansar literalmente, necesita primero estar libre de todo temor. No debe de haber amenazas en su alrededor. Debe de estar libre de cualquier fricción con otras ovejas. Debe de estar saneada, es decir, debe de estar limpia de todo parásito que estorbe su descanso. Y también debe de estar satisfecha en cuanto al alimento. 4 cosas que las ovejitas necesitan tener para poder descansar. Cada uno de estos requisitos deben de ser cubiertos por el pastor, y su tarea es cerciorarse de que las ovejas puedan descansar confiadamente. Por tanto, podemos asumir que el descanso de las ovejas se debe a la presencia y cuidado del buen pastor, porque Él es el encargado. Dado que hemos dicho que la conducta entre la oveja y el hombre es similar, también su descanso para el hombre es similar al de la oveja. Se necesita, primeramente, estar libre de todo temor o angustia en el alma. Debe tener esa libertad para poder estar libre de cualquier roce en contra de algún hermano. Debe de tener libertad de toda molestia de pecado que le esté incomodando. Y también debe de estar satisfecho en cuanto al banquete que Dios ha preparado a través de su palabra durante ese día. Son 4 similitudes, hermanos, en las que podemos ver que tanto la oveja como el hombre se parecen. Ahora,
es necesario establecer una relación conforme a las palabras que hemos mencionado. El hombre, como la oveja, puede descansar cuando se encuentran, dijimos, libres de temor, libres de cualquier fricción, libres de cualquier molestia y satisfechas completamente de hambre. Sin embargo, su verdadero reposo, el del alma del creyente, viene del entendimiento y conocimiento de que el Señor, es decir, el buen pastor, está presente delante de ellos para proteger y cuidar ante cualquier adversidad o necesidad. Ahí es donde verdaderamente está el reposo de la oveja y del hombre, que el pastor esté presente. Es por esto que durante esta mañana estaremos viendo cómo la presencia de Cristo en la vida del creyente trae reposo al alma, independiente de las fortunas o adversidades. Los lugares de delicados pastos son codiciables y son un deleite por la presencia de Cristo en la vida del hombre. ¿Sí? Juan el Bautista, hermanos, si ustedes recuerdan, él estuvo encerrado en aquella celda en el final de sus días. Él era una oveja del Señor, lo podemos decir confiadamente. Pero ese lugar se convirtió, independientemente de la celda, de la condición en la que estaba. Muchas veces sabemos que las celdas son un tanto sucias probablemente en aquel tiempo. Pero ese lugar sucio en el que él se encontraba era un deleite para poder tomar los pastos que la Escritura ofrecía y poder meditar en las cosas eternas de los cielos. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, se preguntaba él, estando en ese lugar. Fíjense cómo él, estando en un lugar que no era el mejor que podamos ver, pero él tenía el tiempo para poder disfrutar de esos pastos y poder preguntarse, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Sus pensamientos giraban en torno a Cristo. En Él es que descansaba su esperanza, independientemente del lugar en el que se encontraba. Nosotros podemos estar en cualquier lugar, hermanos, sea aún el más horrible, por así decirlo, pero si verdaderamente Cristo está presente en nuestras vidas, ese lugar pasa a segundo término. Ese lugar se vuelve un deleite, el poder meditar en la palabra de Dios. De esta manera, entendemos que la causa que necesitamos para entrar en lugares de delicados pastos y descansar es la presencia de Cristo. Eso es lo que nos va a hacer descansar, hermanos. ¿Sí? Porque en la presencia de Cristo seremos librados de temores, de fricciones, de molestias y de hambre. La presencia de Cristo va a suplir todo. Entonces nos es necesario poder considerarla bajo 4 argumentos que fueron los que vimos ahorita. Número 1, la presencia de Cristo aparta el temor. Número 2, la presencia de Cristo restablece cualquier relación. La presencia de Cristo libra de toda molestia. Y finalmente, la presencia de Cristo es el alimento del alma. Hermanos, pongamos esto en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias porque hasta hoy, Señor, has sido bueno entre nosotros. Padre, hemos entendido, Señor, que a ti te ha placido el podernos hacer semejantes a aquellas ovejas. Ellas, Dios, tienen y viven, Señor, bajo ciertos temores, bajo fricciones, bajo algunas molestias, Señor. Y tal es la conducta del hombre, Padre, porque muchas veces, como hombres, Padre, padecemos de ello. No podemos conciliar el sueño, no podemos descansar, porque nuestros corazones están cargados, Dios, de este mundo, porque probablemente haya cosas que tengamos que atender y nuestros pensamientos, Señor, estén en ello. Padre, solamente tu presencia es la única que nos puede librar de estas adversidades, de estas molestias. Solamente tu Espíritu Santo es el único que nos va a llevar
a poder ser libres, Señor, de cada una de estas cosas. Por lo tanto, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Permítenos hablar, Señor, lo que es conforme a tu palabra. Y no dejes, Señor, que palabra de hombre, Señor, se haga presente. Líbranos del error. Guarda a mis hermanos, guarda sus corazones, sus conciencias, y que sus vidas sean iluminadas a través de la obra de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces, como primer punto, tenemos la presencia de Cristo aparta el temor. Y quiero que se lleven esto en mente, hermanos, la relación que hay entre la oveja y el hombre. Porque ambos padecen, o como por ahí dicen, cojean del mismo pie. ¿Ok? Normalmente, las ovejas son animales inseguros. No pueden descansar hasta que se sientan seguras, y para ello es difícil llevarlas hasta ese punto, ya que ante el más mínimo desorden en su alrededor, se mueven de un lado a otro, agitando a todo el rebaño y compartiendo su inseguridad con otras ovejas. Si ellas no están libres de esos temores, hermanos, si ellas ven a algo, algún animalito por ahí que no sea como ellos mismos, ellas no pueden descansar, no pueden echarse. ¿Por qué? Más adelante, no hoy, más adelante en otra enseñanza, vamos a ver que ellas no se pueden parar por sí solas. ¿Sí? Hay una forma en la que la oveja tiene que levantarse. Y para poder levantarse, ella necesita estar descansando cómodamente de la manera correcta para que se pueda levantar. Porque si está descansando, pero está en una posición incorrecta, no va a poder levantarse, se la va a comer el lobo, como por ahí dicen. Entonces necesita estar libre de temor. Lamentablemente, la vida de los hombres se mueve en esa misma línea. Pareciera que estando juntos como rebaño, se tiene la fuerza para defenderse de los acontecimientos que los rodean. Pero basta solamente cerrar los ojos, hacer un pequeño recuento de los deberes que se tienen en casa, en el trabajo, en la sociedad y aún dentro de la iglesia, e inmediatamente, hermanos, al abrirlos, veremos cómo cada uno de los hermanos comienza a correr de un lado a otro para atender aquello que tiene más prioridad en la vida. Somos como estas ovejitas. Pareciera que estamos bien, pero una vez que nos acordamos de esos pendientes, una vez que llegan esos recuerdos que tenemos que atender, empezamos a movernos de un lugar a otro. Y ese movimiento, igual, ve a las otras personas. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Es que pasó esto, híjole. Empieza esa parte de querer también estar compartiendo la inseguridad con otros hermanos o los problemas con otros hermanos. Muchos viven con miedo, ansiedad y presentimientos de cualquier tipo. No sabemos qué nos depara el mañana, pero nos apresuramos y vamos de un lado a otro como aquellas ovejas asustadizas para adelantarnos y poderle ganar al tiempo. Preparamos las cosas para el otro día, pero no sabemos si va a llegar el otro día. Estamos tan acostumbrados a abrir nuestros ojos por las mañanas que no nos detenemos ni siquiera a pensar si el mañana vendrá nuevamente a nosotros. No lo consideramos. Algunas ocasiones se nos pasa a orar y decimos, bueno, ya mañana oro cuando me levante. No lo sabemos si el mañana vendrá. ¿Qué pasa? ¿O qué sucedería, hermanos, si tan solo hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Traerá provecho, traerá beneficio para el alma del creyente? Por supuesto que sí. En el Salmo 46, versículo 10, dice la palabra del Señor: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Él dice, estad quietos. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes quedarte quieto? ¿Puedes dejar de moverte un momento y ver lo que Dios está haciendo? Hermano, ¿puedes silenciar tus pensamientos para escuchar al Señor? Deberías, porque el Señor lo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque Dios mismo lo ordena. El hombre haría bien en detenerse, no que camine lento, no nos referimos a eso, sino que se detenga por completo. Debe de poner un alto total a cada una de sus tareas, a cada una de sus actividades que tiene en este mundo. Debe de detener su mente, sus pensamientos, para poder meditar en lo que Dios está haciendo. Su mente debe de ser sumergida en la palabra de Dios. Y una vez que eso suceda, adentrarse en las verdades que Dios ha revelado a través del conocimiento de Dios. ¿No sabes cómo va a pasar eso? Solamente hasta que estés libre de todo temor. Cuando eso pase, vas a poder descansar y en ese momento vas a poder detener tus pensamientos, tus actividades y poder considerar la palabra de Dios. Dice el autor Philip Keller, necesitamos que el Espíritu de Dios transmita esa percepción de Cristo a nuestros temerosos corazones. Necesitamos que el Espíritu de Dios manifieste la percepción de que Cristo está en nosotros, para que una vez esos temores sean disipados. Cuando el Señor se manifestó a Elías, hermanos, Él no estuvo, si ustedes recuerdan, Primera de Reyes, capítulo 19, donde dice que el Señor, cuando Elías va y se esconde en la cueva, porque tiene miedo, porque muchos hombres han doblado rodilla delante de Baal, ¿sí? Entonces el Señor se manifiesta. Él, dice la palabra de Dios en Primera Reyes 19, que Dios no estuvo en la fuerza del viento que rompía montes y quebraba peñas. Él no estaba ahí. Tampoco estaba en el poder y el estruendo del terremoto, y mucho menos estaba en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado. Ahí es cuando Elías cubre su rostro, porque la única solución que tenía ante la situación que estaba viviendo era escuchar lo que Dios iba a decir. Era lo único. ¿Cómo es que él iba a ser librado de su temor? En el silbo apacible, en el silencio. Y ese silencio, ¿qué es lo que hacía? Escuchar la palabra de Dios. Porque ahí es donde Dios se manifestó a Elías. Y una vez que Elías se manifestó en ese silencio, en ese silbo apacible, él entendió lo que necesitaba para poder atender su temor. ¿Qué era eso que necesitaba? Simplemente escuchar a Dios. Pero para poder escucharlo, él hizo lo que decimos. Él tuvo que silenciar. ¿Sí? Estaba el estruendo, el fuego, el terremoto, pero ahí no estaba Dios. Estaba en el silbo apacible. Y algunas veces nosotros, hermanos, como creyentes, creemos que Dios se manifiesta en este tipo de actividades o en este tipo de cosas, en donde más se haga ruido, en donde más estén las personas, ahí es donde Dios está. Pero muchas veces, dice la palabra, es donde el pueblo guarda silencio y escucha. Ahí está, hermanos.
¿Qué es lo que trajo la presencia de Dios a la vida de Elías? Entendimiento y conocimiento de los decretos que el Señor mismo le reveló. Es lo que le proporcionó la seguridad y la paz que necesitaba para continuar su tarea como profeta de Dios. Porque Dios le dijo: he aquí que yo me he guardado a estos hombres. Ellos no han doblado rodilla. No estás solo. ¿Sí? No creas que eres el único que está sufriendo, que tiene temor. No eres el único. Hay muchos más como tú. También ellos están escondidos. También a ellos les he dado mi palabra. También a ellos les he dicho. Lo único que necesitan es detenerse un momento, estarse quietos y considerar quién es Dios. De la misma manera, cuando Cristo manda a callar la tormenta, ¿recuerdan cuando va con sus discípulos que les dice que vayan al otro lado? En ese momento dice que se levanta una tormenta y el miedo de ellos se manifiesta cuando, ¿qué? Estaba la tormenta, pero ellos van al Señor y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta tranquilamente porque estaba tomando una siesta, y en ese momento solamente lo que dice es silencio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que asustó a estos discípulos? ¿La tormenta o el silencio? El silencio. Porque dice que se hizo grande bonanza. Y en ese momento ellos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasó a Elías. Descubrieron que en el silencio, en Cristo, está la solución ante sus problemas. Cuando vino esa tranquilidad del mar, es que ellos entendieron. Estos actos del poder de Cristo, aún sobre la naturaleza, formarían el carácter de los discípulos para que su fe no faltara ante las adversidades. Imagínense el problemón en el que estaban. Ellos van a Cristo, saben a quién ir, pero van sin fe porque no saben qué hacer. Pero una vez que el Señor se levanta y manda callar, ellos tienen temor. El que en mí cree, dice la palabra del Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. En consecuencia, una vez que la presencia de Cristo tiene vida en el alma del creyente, sus temores, sus miedos, ansiedades y presentimientos, hermano, no se esfuman como magia, no se van a ir, ¿sí? Pero toman un sentido diferente en las manos de Dios. A esto se refiere Cristo con las palabras de Juan 14:12, cuando dice que harán cosas aún mayores. El Espíritu Santo renueva nuestra mente y nos capacita para que nuestros corazones tengan contentamiento. Una joya rara, como dice Jeremiah Burroughs, y busquen el reino de Dios a través de ¿qué? De los mismos temores. Porque no es apartarnos de ellos, es lo que les decía yo. Una vez que el alma del creyente manifiesta la obra visible de la presencia de Cristo, sus temores, miedos y presentimientos no se van a ir así como por arte de magia. Ahí van a estar, ahí van a continuar, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora, cuando Cristo viene y por obra del Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos, ahora esos temores, en lugar de verlos como una adversidad, ahora lo vemos como un trampolín precisamente para poder mirar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora la vemos como: Señor, esto que estoy pasando y que estoy viviendo, ¿qué propósito tiene para buscarte a ti? ¿De qué manera? Eso es lo que decía Jesucristo en Juan 14:12. Estas cosas harán también, y aún mayores. Hermano, tú puedes irte al mar si quieres. Puedes tener esa fe de presentarte delante del mar y en ese momento que esté la tormenta, decirle: silencio, calla, enmudece.
Si tu fe es tan grande y el Señor obra y son sus propósitos, ahí estará visible. Pero, dice el Señor, estas cosas harán y aún mayores. ¿Y cuáles son esas cosas mayores? Que también podrías estar en ese lugar y podrías estar compartiendo el Evangelio, que son cosas mayores. Porque de nada sirve esas cosas externas cuando realmente nosotros buscamos a Dios compartiendo el Evangelio. Porque el alma de una persona es aún más valiosa que poder callar el mar. Es más valiosa delante de los ojos de Dios que poder hacer cualquier milagro. Cuando un corazón del hombre, de la mujer, es ganado para Cristo, dice la palabra del Señor, multitud de pecados te son perdonados. Porque es Dios quien lo hace, hermanos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es aquello a lo que le tienes miedo? ¿Qué te está apartando de entregar tu vida al señorío de Cristo? Cualquier cosa en la que estés pensando, permíteme darte una respuesta bíblica. Dice el Señor en Jeremías, capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es aquello que te aleja del Señor? ¿Por qué no quieres entregar tu señorío a Cristo? Él es Dios. No hay nada difícil para Él. Pongamos el pretexto que quieramos poner. Amontonémoslo en una balanza. Pongamos ahí nuestras circunstancias económicas, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros pecados. Pongamos todo ahí. ¿Sí? Y no se compara con la bendita presencia de Cristo. Nada que se compare con nuestro Señor. Aún sigues creyendo que no hay solución, porque puede haber que digas, bueno, es que lo mío a nadie le ha pasado. Yo soy el único que ha vivido esto. Entonces, permíteme darte una mala noticia. Si no es Dios, no es nadie. Si Dios no te libra de ese pecado, o de ese problema, y si no lo encomiendas en sus manos, no te va a poder ayudar nadie. Nadie podrá librarte de esa condición. Y estarás atado hasta el día de tu muerte y durante la eternidad, a menos que te entregues en cuerpo y alma a aquel que tiene poder aún sobre la muerte. Es exclusivamente en este nombre, Cristo, hermano, en Cristo, en este nombre, Cristo, en Él está la respuesta para ser librados del poder del pecado y de la condenación eterna. Es en Cristo. ¿De qué forma el Señor aparta los temores en el hombre? Cuando la presencia de Cristo es visible en su vida. Cuando se detiene y simplemente deja todo, y como Elías, como los discípulos, escuchan la palabra de Dios. Allí es cuando la presencia de Cristo aparta cualquier temor. Número 2. La presencia de Cristo restablece cualquier relación. Hay algo que prevalece como la ley del más fuerte dentro del gobierno de los animales. Es común que una oveja marque su territorio golpeando con una pata la tierra. De la misma manera, puede acornear o dar de topes. Esa es la forma de defender su territorio o demostrar su superioridad. Esta acción se manifiesta por cada una de las ovejas del rebaño, es decir, cada una de ellas hace lo mismo. Cada una marca y defiende su propia posición sobre las más débiles.
Cada una de todas pega la patita en el piso, da de cornazos y dice: este es mi territorio, no te metas. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Qué similitudes podemos mirar? Sinceramente creo que varias. Hay cristianos con estos instintos de superioridad. Creen saberlo todo, ya sea que lo hagan de manera inconsciente o con toda la ventaja del mundo, pero se elevan sobre de aquellos que van aprendiendo y terminan gobernándolos a su propia manera. Ellos normalmente dirán: es que no hay nadie que lo haga y por eso lo estoy haciendo. Dios conoce esas intenciones y Él es el juez que medirá esas buenas acciones. La palabra de Dios, si pueden acompañarme en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 17 al 23, nos describe esta situación de entre el pueblo de Dios. Y es lo que estamos hablando, de estas ovejas que quieren tener superioridad sobre las más débiles. Vamos a leer del capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 17 al 23. Dice la palabra de Dios: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis, además, con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Recuerden que la presencia de Cristo restablece cualquier relación. Quiere decir que aún entre las ovejas hay fricción, hay conflicto. ¿Sale? El versículo 17 lo que nos está diciendo es que Dios es el pastor de cada una y las conoce a la perfección. Él sabe quiénes son sus ovejas. Él también sabe la diferencia entre oveja y macho cabrío. Las ovejas son consideradas parte de su heredad. Dios tiene ese redil, por así llamarlo. Y en ese redil hay ovejas y hay machos cabríos. Pero las que son consideradas de su heredad son las ovejas. Lo que podríamos deducir de ello es que también hay otros que se parecen o tienen la similitud de oveja, ¿sí? Lo que hoy conocemos como aquellos llamados, yo los conozco por el nombre de chivos, ¿no? Que son aparentemente iguales, pero son más molestos, ¿ok? Por tanto, Ezequiel quiere que pongamos atención, ya que el juicio entre oveja y macho cabrío están en las manos de Dios. Es en Él en el que están. Del versículo 18 al versículo 19 nos va a decir que la prioridad de aquellas que son ovejas, que no son machos cabríos, sino que son ovejas, son los buenos pastos, el agua limpia, pero ellas lo ven para ellas mismas. Esto es bueno y perfecto si fuese de manera general, pero hay unas ovejas que quieren acapararlo todo para ellas. Pero algunas han adquirido una mala práctica. ¿Cuál es esa mala práctica? Dice el Señor en el versículo 18, que pisotean, primero comen lo bueno,
pero después pisotean el resto del alimento para que lo coman las débiles. Son agentes contaminadores que ensucian las conciencias de otras ovejas con aparentemente buenos argumentos, los cuales fueron adquiridos por haber probado los buenos pastos, pero ahora se vuelven celosas o envidiosas de poder compartir. Ellas tomaron los buenos pastos, eran para todos, pero hay algunas que empezaron a acapararlo. Hay algunas que empezaron a querer comer de más. Y obviamente más adelante nos va a decir, ¿qué pasa? Tienden a hincharse. ¿Sí? Así es el hombre. Una vez que acapara de más, tiende a hincharse y vanagloriarse en el conocimiento. Y una vez que eso pasa, empieza a despreciar a los más pequeños. Y estos más pequeños son ovejas flacas ahora. ¿Sí? Y ahora, estos débiles, estas ovejas flacas, dice que son contaminadas por aparentemente los buenos argumentos de aquellas gordas, de estas ovejas gordas. ¿Sale? En el versículo 20, el egoísmo de aquellas que acaparan el alimento ha creado una división entre estas mismas ovejas. Primero había ovejas y machos cabríos, del Señor son las ovejas. Ahora de estas ovejas se supone que todas en general deberían de comer de los buenos pastos, pero hay algunas que se están aprovechando de ello. Por lo tanto, estas ovejas van a empezar a crear una división entre ellas mismas. Esto es que unas están más gordas y otras están más flacas. Por tanto, el juicio también es para ellas. Se la han pasado engordando y dejando en los huesos a las demás. El Señor sigue juzgando entre su pueblo a través de la palabra. El versículo 21 nos va a decir que la única manera de adquirir siempre lo mejor para las ovejas gordas fue mostrando su superioridad y defendiendo lo que ellas creen que les pertenece, porque ellas empujaban y acorneaban, ¿sí?, a los que se acercaban a sus pastos. Lo que estos textos nos demuestran es que aún dentro del rebaño existe una competencia o una rivalidad entre las mismas personas que se supone que deberían de revelar el carácter de Cristo. Se tienen pleitos y contiendas por acciones tan simples que se vuelven nudos difíciles de deshacer. Y no contentas con ello, muchas veces no se dan cuenta que entre sus propios actos, comportamientos y respuestas terminan lastimando a las que están alrededor de ellas. El autor Philip Keller dice lo siguiente: así es como surgen los celos. Así es como los enojos insignificantes se convierten en odios horribles. Así es como la mala conducta y el desprecio aparecen, como nace la rivalidad acalorada y el descontento profundo. El descontento va creciendo hasta convertirse en una manera envidiosa de vivir, donde uno tiene que estar siempre defendiendo sus derechos, defendiéndolos nada más para adelantarse a la turba. Fin de la cita. Eso es lo que causa esas fricciones entre las ovejas. Y cuando una oveja, hermanos, tiene estas fricciones en el rebaño, no puede descansar. Le es imposible. Y creo fielmente y sinceramente que cuando una persona tiene este mismo tipo de fricciones entre el pueblo de Dios, es decir, con otras ovejas, muy difícilmente descansa. Porque la obra de Dios obra en los suyos. Y constantemente le va a estar recordando, incitando y llevando a poder arreglar. Porque solamente de esa manera es que la oveja puede descansar. Entonces, hermanos, ¿cómo es que la presencia de Cristo se hace manifiesta para poder restablecer esas relaciones? Simplemente cuando nosotros dejamos que la obra del Espíritu Santo nos haga visibles el señorío de Cristo.
Ezequiel 34:23 dice el Señor: y levantaré sobre ellas, ¿a quién? A un pastor, y él las apacentará. ¿Cómo es que Dios va a poner remedio a esas divisiones que están dentro de su rebaño? Dice el Señor, poniendo ¿qué? Un pastor que las apaciente. Esa es la manera, son los medios de Dios. Ahí es cuando el silbo apacible debe de venir a nuestras vidas y se debe de hacer manifiesto. Es realmente confiar en que la manera en la que Dios va a solucionar este problema es por su palabra. Yo creo que la respuesta es sí. Porque la respuesta que Dios le da a este pueblo de Israel fue diciéndoles: va a haber un pastor entre ustedes, y ese pastor las va a apacentar. En ese momento se refería a David, que unió nuevamente a los dos reinos. Pero también vemos que por causa del pecado el reino nuevamente se dividió. ¿Qué nos hace ver eso, hermanos? Esto es la promesa escatológica que está puesta en Jesucristo. Él es el buen pastor que ahora apacienta a la iglesia, y es mediante él que la iglesia se deja conducir. De esta manera es que la presencia de Dios trae descanso para el alma del creyente que tiene ese instinto de rivalidad o defensa territorial en contra de otros hermanos. Así es como los celos, enojos, odios, indiferencias, desprecios y envidias se terminan. Cuando el creyente tiene presente en su alma la obra y el sacrificio de Cristo, cuando recuerda que el buen pastor da su vida por las ovejas y que cada una de ellas, sin excepción, vale lo mismo que su propia alma delante de los ojos de Dios. Lo que tú vales para Dios, lo vale también tu hermano. Porque fueron comprados por la misma sangre derramada en la cruz de Cristo. Aquí es donde el hombre tiene que humillarse ante Dios. Porque si Él le ha recibido, ¿quién eres tú para rechazarle? ¿Acaso tienes un mejor juicio que el de Dios para determinar si el hermano es realmente una oveja? El que quiera ser el primero, dice la Escritura, entre vosotros será vuestro siervo. Si tenemos problemas de engrandecimiento o simplemente creemos que tenemos que ser tratados de mejor forma por aquellos que vemos como débiles o insignificantes en el pueblo de Dios, entonces estás listo, hermano. Ese es el momento, porque estás listo para que el Señor se glorifique. Debes y tienes la obligación de ser siervo de aquel y servirle. Porque solo de esa manera serás llamado grande en el reino de los cielos. Solo así. No es estableciendo tus argumentos, tus opiniones, lo que nos hizo o nos hicieron, no es o encontrar la falta. Es recibir la falta y perdonar. Duele, por supuesto que duele. Dios nos perdonó. Entregó a su único Hijo y Él nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para negar la obra de salvación en el alma de nuestro hermano? Si realmente hemos mirado a Cristo, nuestras relaciones son restablecidas. Porque así como Dios nos volvió a unir en Cristo, así tu vida queda ligada a la de tu hermano que camina contigo. Se restablece. Número 3, la presencia de Cristo libra de toda molestia. La salud de las ovejas depende totalmente del cuidado del pastor. Es algo innegable. Es su responsabilidad vigilar los síntomas causados por bacterias o parásitos, así como las lesiones cutáneas que infecten sus cuerpos.
La mayor parte de sus enfermedades se deben a dos condiciones. Número 1, alimento y agua contaminados. Y número 2, el contacto con otros animales. Así es como una oveja se enferma. Es por estas razones que el pastor debe de ser cuidadoso hacia dónde conduce su rebaño y mantenerse alerta ante cualquier otro animal que se acerque. Cuando son atormentadas por alguna de estas causas, es imposible lograr que se echen a descansar. No pueden, hermanos. Son animalitos que están siendo atormentados por parásitos, bacterias o dolores. No pueden descansar. Ahora bien, solo la presencia del pastor entre sus ovejas al atender sus enfermedades es lo que les va a proporcionar el alivio y el descanso. Una vez que el pastor entra, está con ella, la revisa, la atiende, le da los medicamentos y le proporciona la atención adecuada, es como la oveja va a poder descansar. Ahora, ¿cómo el buen pastor Jesucristo trata con sus ovejas, es decir, con los hombres? Lo primero que tenemos que considerar es que las enfermedades físicas en los hombres, una tos, una gripa, una temperatura, todas esas enfermedades se ponen en las manos de Dios y bajo los cuidados necesarios, nuestra salud, por la gracia divina, va a mejorar. ¿Sí? Sin embargo, existen aquellas enfermedades espirituales, el pecado, en la que los hombres no tienen potestad alguna. Es ahí en donde la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se va a hacer visible, hermanos. Porque la ovejita no puede atenderse por ella misma para quitarse a lo mejor las garrapatas o lo que tenga, ¿sí? No lo puede hacer. No puede agarrar su patita y empezarse a limpiar. No puede. Necesita de su pastor. De la misma manera el hombre no puede batallar contra el pecado que tiene en él, porque no es su área, no es su especialidad. El único que conoce esas herramientas es Cristo. Por eso es que necesitamos la presencia de Cristo para poder atender. ¿De qué manera? Así como la oveja no puede descansar por las molestias de los parásitos y bacterias, de la misma forma el hombre no puede encontrar el reposo por causa de las consecuencias de su naturaleza pecaminosa. Al principio, la conciencia que aún no se encuentra tan manchada, esto es decir, cuando son niños, cuando quieren portarse mal, de cierta forma, su conciencia les empieza a acusar de sus actos delictivos. Sin embargo, conforme van creciendo y siguen pecando, silencian esa voz interna. Algunos vestigios de ella dan pequeños clamores de que no es correcto, y ellos lo saben. De todos modos, se ha vuelto una persona ávida, es decir, una persona lista, preparada para poderse responder y justificarse bajo sus propias acciones, encontrándole el lado bueno a su pecado. Normalmente obra de esa manera. Cuando el Señor llama al hombre, obedece y se establece un vínculo entre el Creador y la criatura. Ahora el pecado que antes amaba, ahora no lo puede soportar. Y entre más se acerca a la luz, sabe que cada vez es más indigno de semejante misericordia. Su conciencia es resucitada, por eso es que le llamamos regeneración, porque nuestras vidas, nuestra conciencia tiene que ser nuevamente recreada, porque está manchada. Tiene que ser creada. Es resucitada. Y esto por el poder de Dios mediante la obra de Cristo y el convencimiento del Espíritu Santo. Es aquí donde la presencia de Cristo se hace manifiesta para librarnos de toda molestia. Él prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan 14, 16 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros
para siempre el Espíritu de verdad. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en el creyente? Convencer, hermanos. Esa es la labor que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando llega. Convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Para que el hombre pueda descansar de estas molestias, necesita ser convencido. Y la manera de que puede ser convencido es que el Espíritu Santo haga tan visible la manifestación de Cristo en su vida que realmente no tenga argumentos para poderse justificar. Porque una persona va a decir, bueno, es que así ya el Señor me creó. Si Dios quiera que fuera diferente, Él no me hubiese hecho diferente. Él nos hizo diferentes. Pero nuestra naturaleza corrompida nos desvió de sus caminos. Por lo tanto, tenemos que volver a esa primera naturaleza. Y la manera de hacerlo es a través de la obra del Espíritu Santo. Dice el autor Philip Keller, la manifestación de Cristo en la vida del creyente se lleva a cabo mediante el Espíritu Santo. El amoroso Espíritu Santo hace real en mí la presencia misma de Cristo. Trae quietud, serenidad, fortaleza y calma en presencia de las frustraciones y las futilidades. Cuando la obra está hecha en el alma de la persona, ahora sí, descansa, porque sabe en quién ha creído y está seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Puede decir con el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Hermano, cuando el corazón del hombre le pertenece al Señor, descansa. Pero solamente el Espíritu Santo va a hacer que Cristo se haga presente en tu vida, si prestas atención a su palabra. Número 4. La presencia de Cristo es el alimento del alma. Finalmente, el propósito del texto es entender y conocer que los lugares de delicados pastos son para descansar. No se trata de solo llegar y tirarse sobre de ellos, sino contemplar y deleitar en lo que Dios ha provisto. Los pastos verdes que el pastor ofrece a las ovejas no crecen de la noche a la mañana, hermanos. Implican trabajo y tiempo, y son el resultado de la labor de aquel que ama a sus ovejas. ¿Quién da alimento y quién proporciona el alimento en casa? Cuando están los dos padres, el padre. ¿Y por qué proporciona alimento? Porque ama a los de su casa. De la misma manera, hermanos, Dios proporciona ese alimento y lo ha dado porque ama a sus ovejas. Por otro lado, también se debe de considerar el costo que implica lograr esos verdes pastos, suculentos para las ovejas. Estos pastos, hermanos, deben de ser codiciables y frescos. De lo contrario, tendremos ovejas hambrientas y mal alimentadas. El buen alimento es un símbolo del gran amor del pastor por sus ovejas. Su presencia hace que ellas coman lo suficiente y puedan echarse a descansar con los estómagos llenos y repletos de ese buen pasto. Es el favor, las misericordias y el trabajo y el amor de Dios, sí, que provee esos buenos pastos para sus ovejas. Está más que probado que el hombre no puede encontrar el descanso para su propia alma. Pregúntale a cualquier persona, no puede encontrar el descanso para su propia alma, hasta que no venga a Cristo. Fuimos hechos conforme a su imagen y su semejanza,
Por lo tanto, nuestra identidad se encuentra en Él, ¿sí? Nuestra verdadera identidad solamente la vamos a poder encontrar cuando nos rindamos ante su señorío. Cualquier intento de querer tener paz y descanso es vano e innecesario. Por consiguiente, la presencia de Cristo es suficiente alimento para nuestra alma. Podría decir que estamos sobrados en cuanto a ese exquisito y dulce aroma de su sabor. ¿Por qué? Su conocimiento no puede ser retenido por un solo hombre o una nación. Él es más que todo eso y aún así tiene alimento para la eternidad. Él no escasea por su palabra. Él nos las da en abundancia y nosotros la recibimos y la comemos, pero la manera de digerirla es lenta, porque hay tanta riqueza en la palabra de Dios que podríamos estarnos ahogando con ella y solamente estar engordándonos. En virtud de ello, Dios jamás se olvida de sus ovejas, pues les ha proveído lo mejor de lo mejor. Un pan, mis hermanos, que descendió del cielo. ¿Sí? Este alimento no solo satisface el hambre de una persona, sino del mundo entero. Cristo tiene palabra para todos. Su sabor es más dulce que la miel y tiene la virtud de no solo satisfacer, sino quedar totalmente repletos, completos, llenos en él. Regenera el alma y nos da fuerzas como el águila. El costo de este alimento es incalculable. Ni todos los mundos de este universo y de otros universos podrían compararse al dulce sabor que tiene su palabra. No hay nada que pueda compararse. Por eso es que tienes lo mejor de lo mejor. Su palabra, hermano. Y si eso no te satisface, nada en este mundo podrá hacerlo. En la presencia de Cristo es que el hombre queda satisfecho ante cualquier necesidad del alma. Cuando meditamos y consideramos las verdades que nos ha dado mediante su palabra, nuestras almas se llenan y desean cada vez más y más de este Salvador y Señor, y su presencia nos debe de llevar a considerar nuestra conducta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es o dónde están mis pensamientos? ¿Están en Cristo o están allá afuera? ¿Están en Él o estoy pensando en otras cosas? Es su palabra, hermanos, la que estamos atendiendo. Y este alimento es para el que es oveja. ¿Y sabes quién es oveja? Aquel que lo recibe, que lo mastica, que lo come y que probablemente al principio será amargo, pero al final tendrá un sabor dulce, porque es un alimento para el alma. Permítanme leerle unas palabras de este varón puritano Thomas Watson, hablando precisamente de ese alimento. Cuando nuestro Señor dio el maná al pueblo de Dios, Él dice lo siguiente. Thomas Watson dice: el maná es señal de Cristo. Él es como el maná en tres aspectos. La forma del maná era circular. He aquí una cosa menuda, redonda. El círculo es una figura de perfección. Esto caracteriza a Cristo, en quien habita toda perfección. El maná es un alimento preparado para Israel de una manera extraordinaria. Así, la palabra hebrea, de donde parece ser que deriva maná, significa preparar. Fue un alimento cocinado y decorado en el reino de los cielos. Dios mismo lo preparaba para servirlo. Así Jesucristo es como el maná. Fue preparado y puesto aparte por su Padre para la bendita obra de su mediación. Me preparaste un cuerpo, dice Hebreos.
Los rabinos judíos decían que el maná se adecuaba a todos los paladares. Todo cuanto se deseaba se encontraba en el maná. Así Jesucristo se adecua a la condición de cada cristiano. Él está lleno de vida, de fortaleza y de virtud reconfortante. Cuán necios son aquellos que prefieren al mamón de este mundo antes que a este maná celestial. En conclusión, mis hermanos, esta porción del Salmo 23, versículo 2, inciso A, nos señala la necesidad que tiene el creyente de manifestar la presencia de Cristo en su vida como respuesta ante el temor, la aflicción, las molestias y la escasez. Cuando el corazón mira a Cristo, puede hallar en cualquier adversidad o fortuna el sentido correcto para que Él sea glorificado. Hermanos, que el Señor nos permita ir a aquellos lugares de delicados pastos para poder descansar. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, por tus bondades que nos has concedido para poder seguir meditando en tu palabra. Mi Señor, quieras tú poner, Señor, este alimento en la vida de nuestros hermanos, que ellos, Dios, puedan estar, Señor, completos en ti, que ellos puedan mirarte, Señor, y saber que tú sigues reinando sobre todas las cosas, y que solo tu presencia, Padre, es lo único que nos hará poder descansar alrededor de esos pastos. Padre, que tu palabra, que es inagotable, siga haciéndose visible en nuestras vidas y sigas dando testimonio de nosotros para tu iglesia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.